En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y al control me acompaña John Martínez. Hoy vamos a hablar de un tema que está marcando el paso de una nueva generación de proyectos: emprender con valores. El emprendimiento ya no se entiende solo como levantar un negocio o una marca, sino como la capacidad de transformar realidades sociales, culturales o medioambientales. Hablamos de iniciativas que nacen para dar respuesta a problemas concretos, de marcas personales que inspiran desde la coherencia y de proyectos colectivos que demuestran que la rentabilidad puede convivir con el impacto positivo. Pero aquí aparece una pieza clave: la comunicación. Porque de nada sirve tener un propósito si no se sabe contar. De poco vale impulsar un proyecto transformador si no logramos conectar con las personas, generar confianza y transmitir esos valores de forma creíble. Hoy queremos descubrir cómo la comunicación se convierte en el gran aliado de quienes emprenden con alma. ¡Arrancamos! Iniciamos nuestro coloquio para hablar de emprendimiento y valores. Tenemos la suerte de contar con voces que representan muy bien esta idea, personas que han sabido construir su propia marca personal desde la autenticidad, y también líderes de proyectos colectivos que han demostrado que se puede generar impacto social y económico a la vez. Nos acompaña Alberto Chinchilla, es CEO y cofundador de BeShared, una consultora que ha hecho de la comunicación digital y de la marca personal un verdadero motor de transformación. Alberto lleva años demostrando que cuando los proyectos se construyen desde la autenticidad, las personas pueden convertirse en la mejor palanca de cambio. Bienvenido, Alberto. Hola, Gonzalo, muy buenas. Y también está con nosotros José Alfredo Martín, cofundador de Apadrina un Olivo, un proyecto precioso que ha conseguido recuperar olivos centenarios y revitalizar una comunidad entera en Teruel. Su historia es un ejemplo claro de cómo el emprendimiento social puede generar innovación, empleo y esperanza en el territorio. Hola, José Alfredo, bienvenido. Muy buenas, Gonzalo. Bueno, Alberto, ¿qué papel, para empezar, qué papel juega la marca personal de un emprendedor a la hora de dar credibilidad y coherencia también a un proyecto? Bueno, Gonzalo, un saludo también a todos los oyentes. La marca personal al final es el principal aval, la principal garantía de ese proyecto, ¿no? Es esa persona en la cual pues ese emprendedor un día tiene una idea, esa idea, el primero que tiene que creer en ella es él, y a partir de ahí tratar de comunicar, ¿no? Tratar de comunicar esa idea a todos los públicos para generar confianza y sobre todo el tratar de compartir su propósito, ¿no? El por qué en su día ha decidido dar un paso adelante, ha decidido emprender este proyecto, y qué mejor aval, como decía antes, que la persona. Sobre todo, muchas veces lo que tenemos que tener en cuenta es el tratar de buscar esa diferenciación entre lo que es la marca personal, con los valores propios de la persona, y lo que es la marca del proyecto, ¿no? Que al final pasa a ser una marca corporativa que también tiene sus propios valores y que de alguna manera, aunque lleven estrategias independientes, se van a cruzar en muchos momentos. Entonces ese es un punto a tener en cuenta, y sobre todo a trabajar en profundidad la estrategia de marca personal para liderar ese proyecto. La importancia de diferenciar, ¿no?, la persona del proyecto, que es un concepto, bueno, pues muy relevante. José, en vuestro caso, Apadrina un Olivo nace muy vinculado a la propia identidad de los fundadores y de vuestra tierra. ¿Cómo influye esa conexión personal en la fuerza y en el propósito que tiene un proyecto? Pues es muy buena pregunta, y además creo que la respuesta tiene que ver también con las diferentes fases del proyecto. Cuando nacimos éramos 4 cofundadores y recuerdo perfectamente cómo
tú ibas a contarlo a una persona, a una empresa o a quien sea, ¿no? Y la gente siempre nos decía lo mismo: oye, transmitís una pasión que es espectacular, ¿no? Y yo creo que esto ha sido una de las claves del proyecto en un inicio, en esta fase en la que el proyecto tiene que captar adeptos, tiene que conseguir gente que te crea. El hecho de que el proyecto nazca de tus entrañas, de que sientas la idea tuya y la defiendas, eso marca una gran diferencia en los inicios. Luego, como todo proyecto, pues vas creciendo, vas teniendo más personas en el equipo, pero tienes que conseguir que cada una de esas personas también lo sienta un poquito suyo, y más cuando son proyectos sociales, ¿no? Ahí yo creo que está muchas veces la clave de que el proyecto trascienda, de que el proyecto llegue a más personas. En involucrar, ¿no? Sí. Bueno, luego os quería preguntar a los dos, ¿no? ¿Creéis que un proyecto que no nazca de esos valores, bueno, pues personales, puede tener recorrido en el tiempo, o que antes o después acabará perdiendo fuerza? ¿Quién dispara primero? Hombre, yo creo que hay muchos tipos de proyectos. Yo, hablando de la parte de proyectos sociales, sí que creo que prácticamente me aventuraría a decir que el 100% de los proyectos sociales están muy vinculados a una persona que está detrás, pero por supuesto pues habrá proyectos que se dediquen a, no sé, a intermediar y a vender un céntimo más caro o más barato y hacer dinero, y ahí tenga poco que ver, ¿no? Pero si hablamos de lo social, sí que creo que es preciso esa persona que sea el motor, el tractor que empuje el proyecto a diario. Alberto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con José Alfredo. Para mí, desde mi punto de vista, yo creo que el proyecto puede avanzar en el tiempo, pero difícilmente puede perdurar, ¿no? Cuando no hay detrás unos valores. Los valores al final no dejan de ser esa brújula que guían el proyecto, que vienen originados a través de la persona y que al final le dan sentido a todo lo que envuelve a dicho proyecto. Lo comentaba José Alfredo en su caso particular, pero bueno, yo también conozco de cerca un proyecto como es el caso de La Falleda, pues que en su día, ¿no?, Cristóbal Colón tuvo una idea brillante que era de alguna manera dar sentido, ¿no?, a todas aquellas personas con discapacidad que estaban en aquel geriátrico en la provincia de Girona, y él, a través de pues esa visión que tuvo, lideró un proyecto que hoy en día es una realidad y que además da trabajo a muchísimas personas con discapacidad y también pues personas que tiran adelante, ¿no?, ese proyecto de La Falleda. ¿Y cómo se conseguiría, Alberto, que una marca personal no quede pues también como algo individualista, sino que inspire y arrastre a otros a formar parte del proyecto, ¿no? Un poco en línea con lo que también nos decía antes José Alfredo. Pues principalmente cuando el emprendedor comienza a tener en cuenta la parte del valor, ¿no?, el valor que aporta a los demás, y no tiene tan presente lo que es el volumen. Al final un proyecto se consolida y un proyecto pasa a ser sólido principalmente cuando conecta, ¿no?, con su entorno, conecta con su equipo, y principalmente ahí es el propósito, el saber transmitir con coherencia, autenticidad, el propósito por el cual se creó en su día el proyecto, y es entonces cuando el equipo conecta con el mismo y aporta el talento de cada una de las personas y enriquecen, ¿no?, el proyecto que en su día originó el emprendedor. José Alfredo, Apadrina un Olivo es ya mucho más que la idea de sus fundadores, en esto que hablábamos del efecto arrastre. ¿Qué claves han hecho que la gente del territorio y también de fuera del territorio lo hayan hecho suyo, y qué logros destacarías de ese impacto en la comunidad? Buena pregunta. Pues mira, yo creo que gran parte de este éxito radica en algo tan sencillo como el producto tal y como lo pensamos al principio, esa experiencia que tiene que vivir el padrino, ¿no? La gente puede entrar en nuestra web, en www.apadrinaunolivo.org, y allí figuran todas las fotografías de los árboles que tenemos abandonados, que están para recuperar, ¿no? Entonces la persona elige el olivo que más le guste. A partir de ahí le vamos a ir contando cómo ese olivo se recupera, le vamos a invitar a venir al pueblo, y luego por último tendremos un gesto con él, ¿no?, una recompensa, que es enviarle 2 litros de aceite de oliva de todo el olivar que estamos recuperando. Pues esto, junto con el árbol, que es el olivo, que creo que es el árbol más místico, el árbol más especial que tenemos en España, ¿no? La gente... Es increíble cómo ha simbolizado en cada árbol que tenemos en recuperación, la gente ha simbolizado algo. Tú, viene una persona al pueblo, le preguntas por qué ha llamado el olivo
Gabriel, y te cuenta que de repente Gabriel es su nieto, es un familiar que ya no está, es lo que sea, pero detrás de cada árbol hay algo, ¿no? Y eso empezó a generar una conexión emocional entre una persona que podía estar en cualquier lugar del mundo y un olivo que estaba en Oliete súper fuerte, que ha hecho que la persona continúe con nosotros en el tiempo. Y bueno, y que al final, a día de hoy, nos haya hecho conformar una comunidad de más de 9.000 padrinos y madrinas alrededor del mundo, ¿no? Algo tan simple como generar esa conexión emocional es lo que ha hecho que se cree esa comunidad tan potente. Y en el propio pueblo, ¿cómo viven todo esto? Pues yo creo que el proyecto nace para el pueblo, ¿no? Y yo creo que al final, pues nadie es profeta en su tierra. Cuando llegas es preciso demostrar que lo que vas a decir lo vas a hacer. Y yo creo que eso ha sido lo que más nos ha hecho a nosotros ganar reputación en el pueblo. El decir, oye, va a suceder esto, y un año después las personas pasaban por allí y aquello estaba hecho, ¿no? Eso ha ido haciendo que la gente haya ido viendo, haya ido creyendo, y a día de hoy pues estamos muy orgullosos de que yo creo que estamos en una comunión muy, muy buena con el pueblo. El proyecto no se puede entender si el pueblo no lo respalda o no lo abraza. Alberto, cuando un proyecto da ese salto de lo individual a lo colectivo, ¿qué aprendizajes deja desde tu punto de vista? A ver, el mayor aprendizaje para mí es el impacto, ¿no? El impacto que genera, que al final acaba multiplicándose, y sobre todo porque deja de ser la visión del emprendedor a principalmente pasar a ser pues la misión de todo un equipo, ¿no? Y eso es lo que comentaba antes, le da sentido a cualquier proyecto, ¿no? que inicia y que poco a poco se consolida en el tiempo. Entonces, eso es fundamental, que la persona que lidera el proyecto desde el primer minuto crea y esté convencido de lo que pueda aportar de valor a los demás. Y detrás que haya un relato, ¿no? Es decir, al final, uno cuando lanza un proyecto, muchas veces lo que nos cuesta es generar un relato alrededor del proyecto, el por qué y el para qué. Muchas veces lo obviamos, y principalmente lo más importante, porque después te van a preguntar, y si no sabes el por qué lo creaste y el para qué, pues te puedes quedar en blanco, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Por ejemplo, en nuestro caso en BeShared tenía todo un por qué y un para qué. El por qué era el fomentar la comunicación humana, porque veíamos que era importante una comunicación arraigada en los valores, ¿no? Tanto para las marcas personales como para las marcas corporativas. Y a partir de ahí el propósito que teníamos era el de humanizar a las empresas, hacerles ver que las personas muchas veces quieren comunicar, quieren compartir, ¿no? Ese propósito, ese discurso que tiene la marca, pero que muchas veces tienen esa inseguridad, esos miedos, esa desconfianza, ¿no? para hacerlo. Entonces nosotros lo que veíamos pertinente era, oye, vamos a tratar de formar, ¿no? y de ayudar a todas las personas que están dentro de una organización a través de esta comunicación humana, una comunicación basada en los valores, una comunicación que en mi caso, lo digo así también, pues durante los años que estoy trabajando en el Vaticano, desde el corazón, y eso es algo que a veces en el día a día lo perdemos después de esta aceleración digital que estamos viviendo en los últimos años, y creo que tenemos que seguir firmes y arraigados a esa cultura, ¿no? A la cultura de los valores, porque al final es lo que verdaderamente genera más impacto. José Alfredo, cuando un proyecto da ese salto, como el que también nos has explicado, de lo individual a lo colectivo, apadrina un olivo, ¿qué aprendizajes os ha dejado a vosotros? Pues es muy buena pregunta, porque de hecho estamos ahí. Fíjate que el proyecto, cuando nace, pues éramos 4 literalmente. A día de hoy somos 50. También hemos conseguido replicar el proyecto en Portugal. Estamos recuperando olivar en Portugal, en España. Entonces hay un momento donde tienes que empezar a tú mismo a dejar tus decisiones en manos de otras personas, a que otra persona comunique por ti. Y yo creo que el primer aprendizaje que hay ahí es contigo mismo, ¿no? Con el dejar ir, con el decir, bueno, está bien, hay que confiar en el equipo, ¿no? Y que esto suceda. Así que yo creo que ese ha sido para mí el mayor aprendizaje, y obviamente el segundo aprendizaje está en que cuando eso se hace con las personas adecuadas y con todo el equipo alineado, el resultado es brutal. O sea, es esa sensación de que el equipo te lleva en volandas y que eres mucho más que una persona, ¿no? Para mí eso yo creo que son las dos cosas más representativas. Alberto, si tuvieras que dar un único consejo a alguien que hoy quiere emprender con valores,
¿Cuál sería la primera decisión personal que no debería dejar pasar? Para mí hay dos puntos importantes. Uno, saber desde el primer momento a qué no estás dispuesto para negociar, y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, es decir, dónde sé que no voy a ceder. Uh-huh. Y el segundo punto, que también me parece bastante relevante, es el que aunque el proyecto crezca en el tiempo y al final sea un proyecto con una gran repercusión, la persona que inicia el proyecto tiene que saber tratar de mantenerse firme en los valores de la humildad y de la sencillez, porque todo aquel emprendedor tiene que recordar que en su día empezó de cero. Empezó seguramente con un folio en blanco y un boli, y a partir de ahí empezó a escribir su historia, ¿no? Una historia que le encantaría en aquel momento que fuese compartida por muchas personas. Entonces, cuando el proyecto, como que comenta ahora José Alfredo, ha ido creciendo en el tiempo, su proyecto de Apadrino en Olivo, y son tantas las personas que forman parte de su equipo, pues al final el saber, ¿no? que en su día uno comenzaba con el punto de partida, ¿no? De manera seguramente con sus recursos y con la capacidad que tenía en aquel momento, y que ponía en marcha un proyecto, el darse cuenta de eso, de la sencillez, de la humildad, para mí es lo más importante para cualquier emprendedor, porque entonces sabes muy bien cuál es tu hoja de ruta. Si no, seguramente empiezas a tambalear. Y entonces, cuando uno no está en sintonía con los valores de su persona, es cuando seguramente, y pongo el ejemplo, por ejemplo, de un edificio, empezamos a construir edificios y nos olvidamos de los cimientos, ¿no? Pues eso es lo que muchas veces ocurre con un proyecto, cuando la persona pues es frágil, cuando la persona no es consciente de lo que supuso dar el primer paso, ¿no? De todo el esfuerzo y dedicación y del compromiso de su equipo. Entonces, para mí, eso yo creo que es la mejor recomendación que puedo compartir con los oyentes que quieran emprender. Y yo quería añadir, sobre todo, que esté alineado con esa persona. Es decir, tienes que mirarte dentro y decir, vale, estos son mis valores, y que esto esté en mi proyecto, o lo de mi proyecto tiene que estar dentro de mí. Pero como no haya esa alineación, en algún momento se va a romper la máquina. Sin duda. José Alfredo, después de todo el camino recorrido, ¿qué demuestra Apadrina un Olivo sobre la fuerza del emprendimiento social en España? Yo creo que hablo en nombre de Apadrina un Olivo, pero en realidad hablo en nombre de... Es decir, creo que cada persona que se ha sumado al proyecto se ha sumado porque quería demostrar que un pueblo puede generar una economía sostenible, que un pueblo, porque haya pasado malos momentos demográficos, se puede recuperar, porque se puede recuperar el olivar. Entonces yo creo que cada persona que se ha sumado con eso. Cada empresa a la que hemos convencido de que participara en el proyecto, creo que se ha incorporado con el sentimiento de decir, esto sí se puede hacer, ¿no? O cada empleado que tenemos, o cada persona que forma parte del proyecto se ciña a esto, ¿no? Al decir, queremos demostrar que sí que se pueden hacer cosas en el mundo rural, que es perfectamente posible, que encima se puede emprender con valores, que se puede emprender con un proyecto social, medioambiental, de impacto económico, y incluso, ¿por qué no?, como soñar con replicarlo en otros lugares, ¿no? Nunca íbamos a haber pensado que el proyecto iba a poder estar en Portugal, pero Portugal, en la zona en la que estamos trabajando, pues tiene una barbaridad de olivos abandonados, y encima tiene el olivo más antiguo de la península ibérica. Y dices, ostras, pues si yo aquí puedo ayudar, ¿por qué no intentarlo, no? Entonces yo creo que en nombre de toda esta gente que conforma esta gran familia, creo que el mensaje es este, de que sí se puede. Y bueno, ya para terminar, me gustaría saber un poco cuál es vuestro diagnóstico de la situación actual del emprendimiento en España y del, emprendimiento con propósito. Estamos hablando de emprendimiento con propósito, pero bueno, para emprender con propósito hace falta primero emprender, ¿no? ¿Cómo están las cosas para emprender aquí? ¿Tenemos suficiente impulso emprendedor, o hay cosas que se podrían mejorar? ¿Cuál es vuestra visión de esto? A ver, en este caso, concretamente aquí en España, yo creo que no es un país seguramente donde se esté impulsando, ¿no? Que las personas al final decidan dar un paso adelante y pasar a ser emprendedores. También es verdad que es una cultura en la cual, en la nuestra, hay muchos miedos, muchas inseguridades. Uno va casi siempre a lo fácil, y lo fácil verdaderamente no es emprender, porque al final el emprender
conlleva también pues el tener que renunciar a algunos aspectos, aunque uno no lo quiera reconocer, lo tenemos que reconocer, es así, ¿eh? Pero por otro lado está toda la parte satisfactoria y de satisfacción personal y de orgullo, ¿no? De decir, oye, eso que en su día pues a lo mejor era, algunos nos hemos oído, ¿no? Oye, con el buen puesto de trabajo que tienes aquí, ¿por qué ahora te lanzas a emprender? Pues bueno, pues porque a lo mejor la emprendeduría uno la lleva en la sangre. Y es verdad que desde las universidades y desde las escuelas de negocio y ya empezando en los colegios, es decir, en los últimos años del colegio se tiene que incidir, ¿no? En este aspecto de que al final hay una salida profesional que es emprender tu proyecto y se tiene que dar toda la visibilidad a todas las ventajas y beneficios que tiene el ser emprendedor hoy en día, porque si no, muchas veces en la sociedad lo que queda es que el emprendedor o esa emprendeduría lo que conlleva pues es eso, muchos riesgos, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y no se ve como algo positivo. Entonces las nuevas generaciones se ahuyentan, ¿no? de la emprendeduría. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que se tiene que fomentar mensajes pues más conciliadores de la importancia de que todo tiene también su parte positiva. Sí, completamente de acuerdo con... es decir... Además, últimamente como que oigo mucho la frase esta, no es que si te pones a emprender ya porque los papeles, porque no sé qué, porque los impuestos, porque te fríen. Digo, a ver, bueno, vamos, o sea, ya que tiene un pensamiento de emprender, no, por ahí hemos pasado todo, ya lo solucionarán, muéstrale las cosas bonitas, no empecemos por ahí, pero es una frase como que oigo en infinidad de lugares, ¿no? Entonces, yo sí que creo que... en este caso, voy a hablar ahora de emprendimiento social. Yo me acuerdo cuando empezamos, es que ni siquiera sabíamos lo que estábamos haciendo, porque nosotros somos una ONG, porque nacimos así, pero la gente te preguntaba de, oye, pero tú tienes salario, y digo, pero ¿cómo no voy a tener salario si yo en esto trabajo 24 horas al día? Algo tengo que vivir, ¿no? Entonces la gente no entendía que podía haber proyectos que quisieran solucionar una cuestión social, pero que a la vez tuvieran un modelo de negocio, ¿no? O eres una ONG o es una SL, no, hay algo que está entre medias y que puede funcionar, ¿no? Y así fue como nacimos. Ya por suerte, pues 11 años después ya esa pregunta no existe, parece que la sociedad ya esto lo ha ido entendiendo. Y creo que ahora es un buen momento para emprender, te diría. Creo que es, digo, dentro de lo social. Cuando nosotros empezamos, había algún premio, estaban proyectos sociales de la Caixa, había Universidad Europea también andaba por ahí con premios, o sea, había cositas, pero creo que ahora el ecosistema por fin está mucho más consolidado y si tú tienes un proyecto social y quieres dar esos primeros pasos, la parte semilla yo creo que ahora está bastante bien cubierta. A lo mejor luego cuando llegues ya a otro estadio son otras palabras, ¿no? Pero creo que la parte semilla como para testar la idea, para ver que todo tiene sentido, ahora hay premios, hay programas de aceleración, etcétera. Y luego también esta parte de, yo creo que es una regla no escrita dentro del emprendimiento, es decir, a mí cuando empezamos me abrieron 100.000 puertas simplemente tomándome cafés con personas y siempre he tenido como ese sentimiento de si ya me viene un emprendedor yo tengo que hacer esto mismo, ¿no? Y en Oliete una de las cosas que hicimos hace ya un tiempo fue crear despertadores rurales inteligentes, que es un centro de emprendimiento también para que vengan nómadas digitales al pueblo y demás, pero pensando en que si alguien en la zona o en lo rural está deseando emprender, pudiera acudir a nosotros, le pudiéramos acompañar, le pudiéramos abrir esas primeras puertas, esas primeras mentorías y facilitarle un poco el camino, ¿no? Así que es bonito. Yo creo que todo el ecosistema también gira en torno a esta regla no escrita de devolver lo que siempre te dieron al principio. Bueno, pues con ese mensaje positivo en torno al emprendimiento social y con impacto nos quedamos. Alberto Chinchilla, José Alfredo Martín, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra visión y experiencia. Nos queda claro que emprender con valores no solo es posible, sino necesario para generar proyectos que perduren y transformen. Gracias a los dos. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como siempre llega ahora nuestro espacio formativo, Aula DIRCOM, un espacio pensado para llevarnos claves prácticas y aplicables a nuestro día a día como comunicadores. Hoy vamos a hablar de algo que conecta directamente con el tema del programa, cómo construir en 3 pasos una marca personal con una mirada social y ética. Para ello contamos con un profesional que conoce muy bien este terreno. Es Luis Fraga, consultor de comunicación, formador y experto en oratoria y liderazgo. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Es un placer estar aquí en Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Esta llamada a colaborar con el podcast me ha llevado a reflexionar sobre los 3 puntos que considero esenciales para construir una marca personal sincera. Primero, autoconocerse. Todo comienza por dentro, por reflexionar sobre las causas sociales que te apasionan. A mí, por ejemplo, me motiva cada vez más la formación. Nada más levantarme, dedico unos minutos al día a publicar en mi blog ofertas de empleo para periodistas y comunicadores. Algunos de los usuarios que leen ese post, esa entrada, acaban convirtiéndose en alumnos. Y bendito Roy, si el retorno económico llega, bienvenido sea, ¿no? Pero aunque no sea así, en la inmensa mayoría de los casos, ese tiempo que inviertes en ayudar a los demás, a tus compañeros y compañeras, acaba ayudándome a construir una marca de un profesional que al menos dedica un tiempo al día a ir algo más allá de sus propios intereses. El segundo punto sería crear contenido útil que aporte algún valor y hacerlo nuevamente de forma generosa. Y tercero, medir el impacto de vuestras acciones. Mide, ajusta y persevera. Construir una marca personal con esta mirada social y ética es un viaje transformador que no solo eleva tu carrera, sino que contribuye a un mundo algo más justo. Gracias por la escucha y hasta otra ocasión. Gracias, Luis, por estas reflexiones tan claras y prácticas. Nos quedamos con la idea de que una marca personal trabajada desde la sinceridad es una forma de conectar desde la autenticidad y los valores, y que si se hace con mirada social y ética puede convertirse en un motor de cambio real. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Hemos hablado de emprendimiento con valores, de cómo las marcas personales y los proyectos colectivos pueden inspirar, transformar y generar impacto real cuando se construyen desde la autenticidad y la responsabilidad. Os recuerdo que podéis volver a escuchar este programa en las principales plataformas de podcast y seguirnos en las redes sociales de DIRCOM para estar al día de próximos episodios. Soy Gonzalo Prieto y ha sido un placer acompañaros. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Conexión DIRCOM, Todo Comunica, en Capital Radio. Hasta la próxima.